Diga conmigo, somos la iglesia. Cuando usted escuche la palabra iglesia, no se imagine un auditorio. Cuando usted escuche la palabra iglesia, no se imagine una capilla o una catedral, porque eso no es la iglesia. Eso es el templo donde se reúne la iglesia. Ese es el edificio donde se reúne la iglesia. Cuando usted dice, voy a la iglesia de la fe, usted viene al auditorio donde se reúne la iglesia de la fe. Porque la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia somos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y somos parte de su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahora, la iglesia de Cristo se conforma de la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? Toda la gente que en todo el mundo, en los 5 continentes de nuestro planeta, de nuestra tierra, han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Pero también está la iglesia local. ¿Cuál es la iglesia local? La iglesia de la comunidad, la iglesia del barrio, la iglesia de la ciudad. ¿Sí me estoy explicando? Todos aquellos que en una ciudad, en una comunidad, un barrio hemos conocido a Jesús. Y esa iglesia local se compone de muchas comunidades. Nosotros somos una solamente de muchas comunidades de fe, donde la gente está yendo para ser edificada por el Señor. Esa es la iglesia local. Y Dios le dio un propósito a la iglesia. Yo siempre me preguntaba por qué cuando tú conoces a Jesús no te vas al cielo mejor de una vez con Él, porque así ya no tenemos oportunidad de ser tentados. El enemigo pues ya no tiene nada que hacernos porque nos vamos con el Señor. Pero si Dios te dejó aquí cuando recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, es porque hay un propósito para tu vida, porque hay una tarea que cumplir. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que Jesucristo no vendrá hasta que el Evangelio sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y después Pablo dice ahí en Romanos 10, ¿cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Mi labor como pastor es hacerle ver a usted la responsabilidad de ser un predicador del Evangelio. Porque un predicador del Evangelio no se reduce a una persona que trae corbata, saco negro y camisa blanca. Un predicador del Evangelio es a todo aquel que proclama las buenas nuevas de Jesús. En su trabajo, en su oficina, en el camión, en el restaurante, en los grupitos que puede tener de amigos, ahí usted está proclamando y dando las buenas nuevas de salvación. Entonces Cristo quiere extender su reino porque Él quiere llevarse la mayor cantidad de personas al cielo. Amén. La Biblia habla de un infierno real y la Biblia habla de un cielo real. Poco se habla de esto porque yo recuerdo en mi niñez muchos pastores predicaban mucho acerca del cielo y el infierno y era muy bueno porque normalmente estabas concientizándote de estar preparado para ir al cielo. Nadie queremos ir al infierno. ¿Alguien quiere ir para orar por él y mandarlo ahorita? Nadie. ¿Cuántos dicen yo quiero ir al cielo, a la presencia de Dios? Pero hay un infierno y ese infierno es real. ¿Sí? Después como que la iglesia fue muy criticada porque los críticos de la iglesia cristiana pues dicen, ustedes usan eso para asustar a la gente. Y como que de pronto entró un tiempo donde la iglesia dejó de predicar acerca del cielo y del infierno. No porque no es una verdad, es una verdad bíblica. Pero de pronto como que se malinterpreta y la gente dice lo que quieren es asustar a las personas para que acepten al Señor. Pero no es así. La Biblia dice que lo único que nos puede hacer libres es la verdad. El Señor dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libres. Entonces, si el infierno es real, de acuerdo a la palabra, y quien no conoce a Jesús va para allá, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Para qué nos dejó Jesús? Para predicar las buenas nuevas de salvación. Que si bien es cierto, hay un infierno, pero también hay alguien que pagó el precio para que nosotros podamos ir a estar eternamente con el Señor. Él es el camino, la verdad y la vida, y solamente a través de Él vamos al Padre. Entonces el propósito por el cual la iglesia existe es para ganar el mundo para Jesús, para predicar las buenas nuevas y que muchos conozcan a Jesús y se libren del infierno y vayan a la gloria de Dios. El infierno es eterno, la gloria es eterna. Y solo hay 2 lugares.
Hay muchos inventos que ha hecho la religión, pero bíblicamente no hay purgatorio. Sí, o sea, el purgatorio es alguien que va y bueno, sufre un rato, ya que se alivió, ya pagó por los pecados, ahora lo regresan. No, Señor, la Biblia no habla de purgatorio, la Biblia habla de cielo y la Biblia habla de infierno. Así está la Biblia, amén. Y el único escape para ir al cielo no son las buenas obras, es Jesucristo. Él es el camino, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, amén. Y solamente a través de Él nosotros obtenemos salvación. Entonces, si el infierno es real, que creo que es real, ¿cuántos creen que es real? Entonces la humanidad perdida está en graves problemas. Y Cristo dejó a la iglesia para rescatar la mayor cantidad de personas y llevarlas a la gloria. Él no quiere que ninguno perezca, por eso dice la Biblia que Él no ha venido, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Diga conmigo, la iglesia debe ganar al mundo. Otra vez, la iglesia debe ganar al mundo. Por eso estamos aquí, amén. Una vez que ganamos al mundo para Cristo, la iglesia debe plantarlos en la fe, plantarlos en la comunidad de fe, plantarlos en los principios del Evangelio, amén. Una vez que la persona es plantada en los principios del Evangelio, en la comunidad de fe, por eso está el bautismo, porque el bautismo nos hace parte del cuerpo de Cristo. Dice la Biblia que nosotros nos identificamos con Cristo en el bautismo y que cuando nos bautizamos pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, una vez que ya somos parte, ahora el Señor quiere que se cumpla la gran comisión y de hacer discípulos. Diga conmigo, la iglesia está para hacer discípulos. ¿Para ser discípulos de quién? ¿De Castillo del Rey? ¿De la denominación evangélica? Para ser discípulos de Cristo. Entonces, número 1, la iglesia atrae personas para que conozcan a Cristo. Número 2, las planta y las hace parte del cuerpo de Cristo. Número 3, la iglesia los discipula. ¿Qué es un discipulado? Donde alguien aprende y alguien enseña. ¿Están conmigo? ¿Sí? El Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Nosotros aquí discipulamos a través de la escuela de discipulado y a través de los grupos de fe. ¿Sí me explico? Número 4, la iglesia está para servir a otros. Amén. Todos los talentos y habilidades que Dios nos ha dado es para que los pongamos al servicio del Señor. Amén. Entonces la iglesia capacita a las personas una vez que son ganadas para Cristo, que son afirmadas en su fe, que son discipuladas y conocen las verdades del Evangelio y los principios del Evangelio. Ahora esas personas deben ser capacitadas para ser fructíferas y para dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y lo más importante, la iglesia está para adorar al Señor. Y nosotros le adoramos a través del cántico, a través de las palabras, a través de las canciones, a través de la expresión de nuestro corazón, a través del testimonio de nuestra vida, pero lo adoramos cuando ganamos almas y cumplimos el propósito. Lo adoramos cuando consolidamos y afirmamos a las almas y cumplimos el propósito. Lo adoramos cuando discipulamos a las personas y cumplimos el propósito. Y lo adoramos cuando capacitamos a las personas y entonces las personas sirven a Dios con sus talentos. Es una forma de adoración al Señor. ¿Están conmigo? Bueno, en las células usted puede hacer esas 5 cosas. En la célula usted puede adorar. En la célula usted puede ganar almas. En la célula usted puede afirmar a las personas en su fe. En la célula usted puede discipular. Y en la célula también las personas pueden ser entrenadas o capacitadas para servir a otros. ¿Serán importantes las células? ¿Serán importantes las casas de fe? ¿Serán importantes los grupos pequeños? Amén. Entonces, si nosotros entendemos como iglesia que tenemos un propósito y que las células son una herramienta, es importante conocer acerca de eso. Y ya sea, como le dije al principio, ya sea que nosotros seamos quien preside una célula o seamos quien se integra a una célula para ser discipulado. Pero la idea es que todo mundo, el día de mañana, cada hogar aquí representado, pueda ser un lugar donde se predica el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, le voy a dar una enseñanza muy rápida acerca de eso, porque necesitamos tomar la visión. ¿Qué son las células? Diga conmigo, es un grupo de personas. Ahora diga conmigo, qué definición tan filosófica y tan profunda me acaba de dar, pastor. Es un grupo de personas. Diga conmigo, es un grupo de personas. Pero tiene la particularidad de que es un grupo de personas donde se crea un ambiente, una cultura, una forma de vida.
¿Están conmigo? Se crea un ambiente de reino. Se establece una cultura, la cultura del reino. Está la cultura del mundo y está la cultura del reino. Jesús dijo, no se amolden a la cultura del mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa es la cultura del reino. Y es una forma de vida diferente a como el mundo la tiene. Entonces, células son grupos de personas donde se experimenta comunidad o conexión, donde se ayuda a tratar asuntos y experiencias de las personas, tanto de su pasado como de su presente e incluso de su futuro, donde se ayuda a las personas a identificar en qué nivel están en su proceso de madurez espiritual. Porque cuando conocemos a Cristo iniciamos como bebés, como niños, y luego vamos creciendo hasta llegar a adultos espirituales en Cristo. Y las células son un lugar donde te pueden ayudar a identificarte dónde estás y lanzarte a alcanzar la madurez en el Señor. También las células son grupos donde se recibe ayuda en la formación espiritual e integral de la persona, donde se recibe ayuda para que la gente conozca a Dios, experimente libertad, conozca su propósito y que ellos hagan algo en este mundo para que Dios manifieste su gloria. Le voy a dar algunos antecedentes bíblicos de las células. Ahora, normalmente siempre hemos oído que las células son en casa y principalmente la gran mayoría de los grupos celulares o de los grupos pequeños o los de las casas de fe son en casas, pero nosotros hemos creído en la visión de extendernos más allá de las casas. ¿Cuántos creen que podemos comunicar el evangelio más allá de las casas? Usted puede predicar el evangelio en una oficina, en su trabajo, en un tiempo de descanso, no en la hora del trabajo, amén. Porque hay cristianos que de repente dicen, no, pues yo voy a obedecer a Dios y en la hora de trabajo pongo la célula. No, eso es ser bandido, amén. Es después del trabajo, ¿estamos de acuerdo? O antes del trabajo, o en la hora de la comida, ¿estamos? Lo mismo en una universidad, jóvenes en su escuela. Yo recuerdo tener un grupo de jóvenes en la facultad de contaduría, en los jardines de la escuela. Ahí había grupo de células. Y ahí muchos jóvenes conocieron a Cristo, ahí éramos edificados. ¿Sí? Puede hacer un grupo de fe en el Starbucks, ¿verdad? En un restaurante, en cualquier lugar donde la gente se puede reunir para estudiar la palabra de Dios. Pero veamos algunos antecedentes de las células bíblicamente, porque le tengo que fundamentar lo que le estoy hablando con la Biblia. Número 1, Jesús ministró en las casas. Diga conmigo, en las casas. Mateo 9, versículo 10. Mire lo que dice. Y aconteció que estando él, Jesús, sentado a la mesa, ¿en dónde? ¿Dónde estaba? En la casa. ¿Qué dice? He aquí, muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Qué cree que estaba sucediendo en esa mesa cuando estaban sentados? ¿Cree que estaban contando algunos chismes ahí? ¿Jesús tendría tiempo para eso? No, Jesús ahí en la casa los estaba ganando para el reino. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Jesús ministró continuamente en casas. Jesús operó sanidades y milagros en casas. Mateo 9, 23 al 24. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, está hablando de la mujer que tenía flujo de sangre, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Pero mire lo que dice el 23. Al entrar Jesús, ¿dónde entró Jesús? En la casa del principal. Su hija estaba enferma. Él había salido a encontrarlo para decirle que fuera a orar por su hija. Pero cuando Jesús llega, sucede esto. Dice, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Entonces Jesús sanaba, liberaba, Jesús resucitaba muertos. ¿Dónde? En las casas. Jesús usó las casas o los grupos pequeños para formar a sus discípulos. Jesús escogió a 12 discípulos. Le predicaba a multitudes, pero escogió a 12 para discipularlos. Y los grupos en casa son una manera efectiva o el modelo de Cristo para discipular a otros. Marcos capítulo 9, versículos 33 al 35. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en... es que no lo han puesto. Así me doy cuenta que no lo han puesto, ¿verdad? ¿Ya lo pusieron? Marcos 9, 33 al 35. Y llegó a Capernaum. Ahí está. Y cuando estuvo ¿en dónde estaba Jesús?
en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Dónde estaban ellos en ese momento? En casa. Jesús formó a sus discípulos en una casa. Ahora, ¿cuántos hemos tomado la Santa Cena? ¿Cuántos se recuerdan lo que es la Santa Cena o la comunión? Nosotros lo hacemos aquí cada primer domingo del mes. Pero ¿sabe usted dónde se celebró la primera Santa Cena? ¿Dónde cree? En una casa. Mateo capítulo 26, versículos 17 y 18. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. Lea conmigo lo que sigue. ¿Sí dice o no dice? A ver, voy a volver a leerlo, a ver, otra vez, ¿sí? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. ¿En dónde? En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. La primera Santa Cena, ¿dónde se hizo? ¿En la sinagoga? ¿En un auditorio? ¿Dónde se hizo? ¿Serán importantes las casas? Pero hay algo más que le quiero enseñar. ¿Dónde usted cree que fue derramado por primera vez el Espíritu Santo? En una casa. Hechos, capítulo 2, versículos 2 al 4. Y dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la... Algunos van a soñar las casas esta noche. Llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La iglesia primitiva después de Jesús, ¿dónde cree que se fundó? ¿Dónde cree que se reunían? En las casas. Ahorita más adelante le voy a dar unos versículos. Pero ¿cuántos se acuerdan de Cornelio? Cornelio el justo, el hombre varón, que era un varón piadoso y temeroso de Dios, él y toda su casa. Y dice la Biblia que el Señor se le apareció y le dijo: manda a traer a un hombre que se llama Simón el curtidor, él te dirá lo que tienes que hacer. Hechos capítulo 10. Y Simón vino a la casa de Cornelio, donde él juntó a su propia familia y a todos sus familiares, y dice la Biblia que ahí conocieron a Jesús y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Con todos los pasajes que yo le he dado, la iglesia opera también en las casas. Gloria a Dios por las reuniones de domingo, gloria a Dios por reuniones como estas, pero un cristiano genuino que tiene hambre de Dios no se limita solamente a 2 horas el domingo. Voltea al que está a su lado y dígale con todo respeto: ¿eres cristiano o eres cristino? Un verdadero seguidor de Jesús quiere estar buscando su presencia todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un verdadero seguidor de Jesús quiere aprender de su maestro. Amén. Entonces, hermanos, la visión de los grupos en casa es muy importante. Tenga en cuenta lo siguiente: al abrir la puerta de una casa para que funcione una casa de fe, equivale a llevar la presencia de Dios a esa casa. El arca de Dios está en esa casa. Cuando nosotros iniciamos la fe, nuestra comunidad es esta, la congregación La Fe, estuvimos durante un año casi en una casa, en la casa de nuestro hermano Polo y Diana. Y no sé en ese tiempo que seríamos unas 60 personas, 70 personas, pero pobre baño, con 70 personas quedaba full el baño. Era un solo baño, era el baño de nuestros hermanos. Y ellos prestaron su baño, prestaron sus muebles, prestaron su sala, prestaron su patio. Tuvimos que romper ahí la pared para calabar lonas y ellos estaban dispuestos. Pero Polo y Diana lo han testificado. Ellos, muchas de las bendiciones que hoy ellos tienen, si me equivoco me lo dicen, hermanos, ellos han sido muy bendecidos.
Ellos son maestros de escuela primaria y secundaria, y sus ingresos normalmente no les alcanzarían para lo que Dios les ha dado ahorita. Ellos mismos lo han dicho: pastor, no sabemos cómo es que nosotros tenemos lo que Dios nos ha dado. Viven en un lugar privilegiado, tienen más casas, pusieron su casa y Dios le quedó casa para sus hijos, y Dios los ha bendecido, porque cuando tú usas lo que tienes para el reino de Dios, el jefe paga bien, el jefe te paga muy bien. Amén. Dele la alabanza al Señor. Amén. Y mire, en una ocasión el arca del Señor fue llevada a la casa de un hombre, el arca que tenían el pueblo de Israel, porque todos tenían miedo de llevársela, porque el que la veía se moría. Y hubo un hombre que dijo: llévenla a mi casa, y la llevaron a la casa de Obed-edom, geteo. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11, nos dice lo siguiente, dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, ¿cuántos meses? 3 meses. Ahora, no era fácil tener el arca de Jehová, como tampoco es fácil aguantar a la raza que llega a veces a la casa. ¿Sí me explico? No era fácil, porque era muy peligroso tener el arca. Si un niño o una persona iba y se asomaba, moría. Porque ahí estaba la misma presencia de Dios. De hecho, el arca se guardaba en un lugar que se llamaba el lugar santísimo. El tabernáculo de Moisés tenía 3 secciones: lugar santísimo, lugar santo y los atrios. El lugar santísimo era donde estaba el arca, detrás de una cortina. Quien pasaba ahí sin estar santificado moría. El único que podía pasar era el sumo sacerdote, y solamente una vez al año, para expiar los pecados del pueblo. Y cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, él llevaba unas campanillas. Él iba caminando y se oían las campanillas, pero además llevaba un cordón atado a sus pies, porque donde las campanillas dejaban de oírse, el hombre había petateado. Bueno, eso viene del hebreo, pasó a la presencia del Señor. El hombre había muerto. Entonces, ¿por qué tenían el cordón? ¿Quién se iba a atrever a meterse? Nomás lo estiraban, venga el muertito, lo agarraban estirando. Ahora imagínense, ahora el arca se la llevan a la casa de Obed-edom. Pero mire lo que dice ahí. Veamos. Proverbio, 2 Samuel 6:11 dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Cuando tú llevas la presencia de Dios a tu casa, tú y tu casa van a ser bendecidos. Amén. Entonces, las células es un modelo bíblico. Diga conmigo: bíblico. Hechos 2:46 y 47. Mire lo que dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todos los vecinos, con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué sucedía cuando ellos hacían eso? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué impresionante. Diga conmigo: se reunían en el templo y se reunían en las... ¿Cuándo lo hacían? ¿Cuándo lo hacían? Ellos había un hambre por reunirse todos los días. Yo quiero enseñarle, iglesia, usted que realmente quiere buscar a Dios y dice: pues yo quiero que Dios me guíe. En este momento le está guiando. No sea dominguero. Dile que está a tu lado: te está guiando el Señor a través del pastor. Amén. Busque a Dios todos los días. Alabe a Dios todos los días. Lea su palabra todos los días. Y en la medida que pueda, busque oportunidad durante la semana para poder recibir en una casa de fe. ¿Están conmigo? Es que yo, ahorita que les dije eso, ¿cuántos de ustedes les gusta que les hable el Señor? Ay, caray, creo que vine a la iglesia equivocada el día de hoy. ¿Realmente usted quiere oír que le hable el Señor? El Señor le habla todos los días. El Señor le está hablando ahorita a través de la palabra. Y le está diciendo: a jalar que se ocupa. No estoy promoviendo a nadie, ¿ok? Hay que trabajar para el reino de Dios. Amén.
Ahora, miren lo que dice aquí. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las... ¿Dónde lo hacían? En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En el templo enseñaban y predicaban de Jesús. Y en las casas enseñaban y predicaban de Jesús. Amén. Entonces, la adoración se daba en el templo, la enseñanza y el discipulado se daba en las casas. Mire, quiero que vea Pablo ya en el Nuevo Testamento, después de Jesús, Hechos 20, versículos 20 y 21, ya en la iglesia primitiva más bien, dice Pablo: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las... Eso lo está hablando Pablo. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Dice: como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mire, cuando la iglesia primitiva inició, no existían auditorios. El único lugar donde la gente se reunía era en la sinagoga judía. Y la sinagoga judía no eran lugares muy grandes, eran lugares pequeños. No sé, podrían caber 100 personas ahí en los atrios, porque acuérdese que todavía estaba la sinagoga completa, estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo y estaba el atrio donde la gente podía estar. La gente no podía pasar al lugar santo. Hoy, gracias a Dios, nosotros podemos estar en el lugar santo por el velo que Cristo rasgó cuando murió en la cruz del Calvario. Pero la gente estaba el lugar santísimo, el lugar santo, y estaban los atrios. Lo más que podía llegar la gente era al estacionamiento. Imagínese usted que aquí es el lugar santo, esta parte de la plataforma, porque aquí está el hermano Paco, entonces es el lugar santo. No se crean. Imagínense, esta parte era el lugar santo. Después, esa parte donde están ustedes era esta parte era el lugar santísimo. Donde ustedes están era el lugar santo, pero ahí no podían estar ustedes. Solamente los sacerdotes. Entonces, ¿dónde les tocaba a ustedes? Si ustedes estuvieran en aquella era, estuvieran ahorita. Yo estuviera predicando aquí y ustedes estuvieran en el estacionamiento. Dicen los del estacionamiento, para que vean lo que se siente. Eso me dijeron por ahí. Ahora, gracias a Dios, dice la Biblia en Hebreos, que tenemos entrada gratuitamente y podemos entrar confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces, la cantidad de gentes que cabía en la sinagoga era muy pequeña. La Biblia registra, ahí después de Hechos capítulo 3, cuando el cojo del templo de la Hermosa es sanado, cuestionaron a los discípulos y Pedro se levantó y empezó a predicar mensajes. De hecho, también lo predicó después de que les cuestionaban porque habían recibido el Espíritu Santo. ¿Recuerdan la historia? Y dice la Biblia que en el primer mensaje de Pedro, en el primero, diga conmigo, en el number one. Okay. En el primer mensaje de Pedro se convirtieron 3,000 almas. ¿Qué templo podía recibir a las 3,000 almas? ¿Dónde cree que se juntaban? ¿Dónde los bautizaban? ¿Dónde los discipulaban? ¿Dónde los afirmaban? ¿Dónde los sanaban? En las casas. En el segundo mensaje, Pedro predica y se convierte en 5,000. ¿Dónde? ¿En qué auditorio metían los 5,000? Yo le digo al Señor: ay, Señor, yo quiero un día ser como Pedro, que en el primero se conviertan, que sirva la desgargantada, Padre. 3,000 en el primero, 5,000 en el segundo, y no había lugar para reunirse públicamente como nosotros. Entonces lo hacían ¿dónde? En las casas. Ahí se formó la iglesia primitiva. Y nosotros queremos ser como esa iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, porque tenemos un auditorio lindo que caben más de 2,000 personas. Gloria a Dios. Pero ese es para los domingos, para los miércoles, pero el martes, el lunes, el jueves, el sábado, en la mañana, en la tarde, a la hora que sea, podemos tener grupos de fe y seguir predicando a Jesucristo. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Denle el aplauso al Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Ahora, si nosotros queremos tener éxito
como iglesia, en lo que se refiere a evangelizar al mundo, será mucho en las células. Cuando usted invita a una persona que no conoce de Dios, a veces tienen prejuicios para venir a un lugar como este, porque ellos piensan que los vamos algunos tienen prejuicios de que les siembra a la gente mentiras que han oído, cosas que no son ciertas, y de pronto la gente dice, no, yo no voy a esos lugares. Pero si usted lo invita a un grupo de fe, o a una casa, o a una célula, y más si le dice que habrá café, va a llegar. Se ríen porque algunos de ustedes llegaron de esa manera, rendidos a los pies del Señor. Entonces, a veces es más fácil compartir el evangelio en las casas que en la misma congregación. Yo le doy gracias a Dios por la gente que pasa aquí al frente todos los domingos. ¿No se goza usted y es una bendición? Pero le voy a decir una cosa, si todos nosotros tuviéramos una casa, ¿cuántos pasarían por las casas? Lo que sucede aquí no es comparado, se ganan más almas en las casas. Ahora, sí hay que seguir ganando almas en la iglesia, pero el fruto y el crecimiento de la iglesia es más fácil que se pueda lograr en las casas, porque la persona no tiene prejuicios para asistir a una casa y escuchar un estudio bíblico. Amén. También, amados, las células son grupos pequeños que fortalecen a la iglesia. Al interior de un grupo de fe se cumple con la labor evangelística, la labor de discipulado, se cumple en general con el propósito de la iglesia, y también ahí se edifica el nuevo creyente. Muchos de ustedes cuando llegan a Jesús tienen muchas dudas, y si abriéramos una sesión de preguntas y respuestas aquí, nos íbamos hasta las 8 de la noche, y si es que nos va bien, ¿verdad? Usted no puede interrumpir un mensaje porque tenemos un tiempo limitado, pero en una célula usted puede hablar porque el grupo es muy pequeño, y ahí usted puede expresar sus inquietudes, puede preguntar, oye, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué el pastor no tiene pelo? Cosas así relevantes como esa. Y algunos le van a decir, es que es la unción del Espíritu que cayó sobre él y se quedó así. Pero usted puede hacer preguntas más directamente. Mucha gente se siente, en un grupo como este, se siente aislada. Somos muchos, pero te sientes aislado. ¿No les ha pasado alguna vez? Conmigo hay personas que han venido, pastor, yo me voy a ir a una iglesia más chiquita porque aquí es una iglesia muy grande y siento que soy uno más. Bueno, quien piensa así es porque no estás conectado, y las células son una oportunidad para que te conectes y para que en un grupo más pequeño usted pregunte. Y entendemos que a lo mejor habrá preguntas que no todos están capacitados para podérselas resolver, pero esa persona se va a ocupar de resolverla. No sé si me estoy explicando. Entonces usted crece más fácil, más rápido, porque todas las inquietudes que tiene, usted las expresa, tiene manera de interactuar, tiene manera de expresarlas. También, amados, el verdadero discipulado, el discipulado más firme y más genuino se puede dar a través de las células. Los grupos pequeños ayudan para que la gente permanezca en el reino. Una persona que no se conecta normalmente va a ser tentada a salir del reino. Yo como pastor tengo la experiencia que la gente que está en célula se vuelve una persona muy fiel, la mayor parte. Gran porcentaje de la gente que está en células permanece, crece, la ves sirviendo, la ves contenta, la ves interactuar con sus hermanos, porque para eso están los grupos pequeños. También las células son una herramienta para el crecimiento. Iglesias que hacen grupos pequeños se mantienen en constante crecimiento porque siempre está llegando almas al Señor, porque esas almas llegan a su casa, se convierten a Cristo y las trae para la iglesia. Para el templo, vaya, ¿sí me explico? Para el lugar de reunión. Entonces, nosotros no vamos a alcanzar al mundo reuniéndonos solamente los domingos aquí. La cantidad que alcanzamos es muy pequeña comparada con la cantidad que podemos alcanzar si cada uno de nosotros tiene un grupo de fe. ¿Están conmigo? También las células tienen la ventaja de que ayudan al cuidado pastoral. Llega un momento en que el pastor no puede estar al pendiente de cada persona en particular, y los grupos pequeños te ayudan a cuidarte, porque el líder, aunque no es el pastor, es un líder, pero sí está cumpliendo una función pastoral. ¿Sí me explico? De enseñar, de cuidar, de orar por ti, de motivarte. Entonces, si tú no asistes a un grupo de fe, necesitas hacerlo, porque ahí se te va a estar ayudando, se va a estar orando por ti, se te va a estar enseñando la palabra. Ahora, si tú ya eres una persona que tiene tiempo en Dios y que ya conoces los rudimentos, la doctrina de Cristo, debemos empezar a funcionar como personas que presiden, que nos empezamos a hacer una función pastoral. Como le digo, el líder de una célula no es el pastor, pero hace una función pastoral. ¿Sí me estoy explicando? De alguna manera
está ayudando al pastor general para que las almas sean cuidadas. No sé si me estoy explicando. En lo personal, yo no puedo ya estar con todos, es muy difícil, pero nosotros le podemos atender a través de personas que tienen una pasión para ayudar a otros. ¿Están conmigo, verdad? Muy bien, las células entonces permiten el pastoreo de persona a persona. Jesús siempre se preocupó por estar entre las personas. Él siempre llegó a la necesidad de cada persona y desarrolló su ministerio a través del contacto con la gente, sin la limitación de un recinto. O sea, Él estaba siempre con la gente. Y ahí en Marcos capítulo 6, versículo 34 nos lo demuestra. Marcos 6, 34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, la visión celular nos permite actuar de la misma manera que lo hizo Jesús. Aún el creyente más sencillo, más nuevo, más bebito, hablando espiritualmente, puede reunir a su familia. Y alguien de la congregación que tiene conocimiento un poquito más amplio puede ir ahí y empezar a hablarles de Cristo. Amén. Y una vez que se convierten a Jesús, cuidarlos, pastorearlos, integrarlos a la comunidad de fe, involucrarlos a la iglesia. Por eso es muy importante que entendamos la visión. Pero también las células son un excelente medio para conectar a la gente. Necesitamos conectarnos. Mire, hay dos huecos que necesitamos llenar. Diga conmigo, dos huecos. Dile que está a tu lado, dos huecos que hay que llenar. El que vas a llenar ahorita saliendo aquí con carne asada. No son esos. Diga conmigo, dos huecos. El hueco que llena Dios. Ese nadie lo puede llenar. ¿Cuántos dicen amén? Ese solamente lo llena ¿quién? Dios mismo. Si usted quiere llenar ese hueco con algo que no es Dios, siempre se sentirá vacío. Porque ¿quién puede llenar el hueco que solo Dios llena? Por eso hay mucha gente que, aunque es religiosa, se siente vacía. Porque ese hueco no está llenado por Dios. La religión no lo llena. Las buenas acciones no lo llenan. Lo único que lo llena es la presencia de Dios. Y hay otro hueco que hay que llenar. ¿Cuál cree que es usted? El hueco que llenan las relaciones. Porque Dios nos hizo con ese hueco de relacionarnos con otros. ¿Están conmigo? Así nos hizo. Entonces, cuando yo no me relaciono con otros, ahí está un hueco. Y se siente solo, y no se siente aceptado, y usted se siente aislado. ¿Sí me estoy explicando? No podemos vivir aislados. Porque según yo escuché cuando era chiquito, aún el llanero solitario nunca andaba solo. Siempre andaba a su amigo toro con él. Los que no se rieron no saben ni quién es el llanero solitario. Pero aún el llanero solitario tenía compañía, ¿cierto o no? Porque esos dos huecos, el hueco que llena Dios, lo va a llenar Dios. Pero el hueco que llena las relaciones, lo van a llenar los hermanos en la fe. Entonces un cristiano que se aísla, se apaga. Es como el brasero. El brasero, no el que se va de mojado, no, el brasero de las brasas, ¿sí? Usted tiene un brasero y ahí tiene un montón de brasas, ¿sí es cierto? Y si usted saca una brasa y la pone la isla, ¿qué sucede con esa brasita? O sea, las que se quedaron juntas, ¿qué sucede? Se dan calor unas a otras y permanecen encendidas, pero el que se aisló, ¿qué sucede? Se apagó. ¿Qué necesita hacer para que esa brasa se vuelva a encender? Ponerla donde están las otras. Y así es la iglesia. Quien se aísla, quien se separa, quien quiere vivir una vida solitaria, se apaga. Pero cuando estamos nosotros juntos, nos damos calor unos a otros. También tenemos broncas, pero bueno, es más el calor que tenemos, ¿verdad? Porque a veces por una humanidad entre más cercanía haya, puede haber cosas, pero para eso estamos madurando. ¿Sí me estoy explicando? Para eso estamos creciendo, para poder vivir en comunidad. ¿Están conmigo? Sí. Entonces, las células te sirven para conectarte. Por ejemplo, hay dos necesidades que los seres humanos debemos llenar. Ya dije que hay dos huecos: el que llena a Dios y el que llena las relaciones. Y hay dos necesidades que nosotros debemos entender como iglesia que la gente tiene y que nosotros tenemos para poder hacer mejor nuestro trabajo. La necesidad de sentirse aceptados. ¿Cuántos saben que eso es una necesidad? Yo necesito sentirme aceptado. Y hay otra necesidad, la necesidad de sentirte útil, de que sabes que estás aportando algo. ¿Sí me estoy explicando? Pues las células, eres un lugar donde eres aceptado
y tú te puedes también ahí sentirte útil. Entonces, por eso la importancia de renovar nuestra visión celular. Las células o los grupos pequeños también proveen una oportunidad de ayuda en la sanidad y en el desarrollo del potencial de las personas. La gente necesita ser sanada y el grupo celular es una oportunidad para que las personas sanen. Mire lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Dónde es el mejor lugar para poder tener un poquito más de confianza para confesarnos las ofensas los unos a los otros? En las células. Amén. Otra cosa, las células le dan formalidad a los grupos que ya existen, porque yo le quiero decir que aquí hay grupos que no son células. Las churris del café, las ninja, los potreros de no sé dónde. Cheque sus grupos de WhatsApp. Ya hay grupos, pero esos grupos no tienen propósito. Las células, eso se me está ocurriendo una buena idea. Con los grupos de WhatsApp habrá células. Los grupos ya existen, nomás que no están con propósito. Son para echar mosca y para enviar memes y para enviar cosas de esas, ¿me explico? Sí, y para perder el tiempo también a veces, ¿verdad? Otros para chismear. Qué buenos chismes están por WhatsApp. ¿Algún día me prestaría su celular para ver los grupos que usted tiene? El que dice que no, pues Jesús lo ve. Y Él sabe lo que usted tiene. Entonces, esos grupos con las células se formalizan y se les da propósito. ¿Sí me estoy explicando? Entonces ya no solamente se trata de chismear, perdón, se trata de convivir, se trata de ¿qué? Ahora se trata de edificarnos mutuamente. ¿Están conmigo? ¿Cuántos han oído de personas que dicen, ese grupo es impenetrable, ahí no puedes entrar? ¿Han oído eso? ¿Y lo han dicho aquí? Algunos están cabeceando sin balón, pero sí lo han dicho. Entonces, las células le dan formalidad a los grupos que ya existen. Amados, los grupos pequeños, esto está interesante, ya estoy terminando. Los grupos pequeños hacen que una congregación grande siga siendo pequeña. ¿A qué me refiero con que una congregación grande siga siendo pequeña? Que usted viene aquí y se siente como si estuviera en un lugar pequeño, porque ya tiene relaciones, ya conoce a otros. No sé si me estoy explicando. Y en los grupos celulares, cuando usted va a una casa, pues ahí hay 5 o 10 personas, pertenecemos a una congregación grande, pero esa congregación grande sigue satisfaciendo las necesidades de todos, porque son muchas congregaciones pequeñas que forman una congregación grande. Entonces, si usted de repente dice, pastor, pues yo quiero cambiarme de iglesia porque aquí es muy grande y nadie me pela. La palabra pela viene del griego, me toman en cuenta para la gloria del Señor. Aquí, pastor, nadie me hace caso. Es porque no estás conectado. Conéctate con un grupo de fe, conéctate a un ministerio, conéctate a lo que hay. Si alguien aquí se aísla es porque quiere, porque de que te puedes conectar, te puedes conectar. Entonces de repente viene conmigo y dice, no, pastor, es que es muy grande la congregación, ni cuenta se dan si voy o no. No, a lo mejor yo no me doy cuenta, pero tu grupo celular, si no vienes, te van a decir, oye, ¿qué te pasó? No te vi. ¿Me explico? Una vez me regañó una persona y me dijo, pastor, estuve enferma y ni siquiera me habló. Y le digo, ¿y nos avisaste que estaba enferma? Pues no. Pues ¿cómo si no soy adivino? ¿Sí me explico? Pero si estás conectado y te enfermas, alguien va a orar por ti. Si estás conectado y te enfermas, alguien va a ver por ti. ¿Sí me estoy explicando? Gracias a Dios. Amén. Y esto me lleva al último punto. Las células son una forma de ayudar a suplir las necesidades de cada persona. Y escucha, no solo las espirituales, porque en una célula vas a encontrar gente generosa que un día que te falte pan, te van a dar pan. Que esperamos nunca suceda, ¿verdad? Pero el día que vean que estás en una necesidad económica, alguien va a decir, oye, pues hacemos una cooperación y te vamos a bendecir. No estoy diciendo que ese es el motivo, porque hay cada bandido que dice, ay, gloria a Dios, voy a ir a todas. No. Ese no es el motivo.
Oye, de repente, oye, este hermano va a 50 células, oye, pues, ¿qué creyente es? No, hombre, anda bandideando. No. Pero hablando en condiciones normales. Por ejemplo, nosotros las despensas que damos con el kilo de amor que usted ofrenda cada tercer domingo del mes, lo distribuimos a través de las células, porque el líder sabe de su célula quién tiene necesidad. Entonces él viene, pastor, yo tengo una familia que necesita una despensa, y le damos la despensa al líder y el líder se la entrega a la persona. Entonces las células son un excelente medio para ayudar no solamente a suplir la necesidad espiritual, que es lo más importante y la motivación más importante, pero también son la manera de poderte ayudar en caso de alguna necesidad. Al menos si no se puede económicamente, se puede orar por ti. ¿Cuántos dicen amén? Eso sucedía, amados, en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva. Quiero que leamos el último versículo y terminamos. Hechos 2, 44 al 47. Mire lo que dice. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían ¿a quién? A todos, según la necesidad de cada uno. Ahí está. Ellos veían por la necesidad de sus hermanos. Y luego sigue diciendo, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, hermanos, el grupo de fe es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Su grupo de fe es una bendición para usted y para otros. Es una bendición para nuestra congregación, porque de esta forma mantenemos la unidad, cuidamos las ovejas. El grupo de fe ayuda a mantener una iglesia con bases bíblicas, y su grupo de fe le ayudará a usted a cumplir el gran mandato de predicar el evangelio y dar fruto para la gloria de Dios. El propósito de esta enseñanza es motivarle, inspirarle, enseñarle, recomendarle que abra su hogar para un grupo de fe. Amén. Quizá usted dice, pastor, yo no sé liderar todavía, tengo poco tiempo en Dios. Que vaya una persona que lo sabe hacer. Amén. Y si usted ya lo sabe hacer, hágalo. Pastor, es que yo no sé nada. Yo escuché la frase de un pastor de aquí de Monterrey que dijo lo siguiente: Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Si tú no estás capacitado, Dios te va a capacitar. Amén. Hay dos preguntas que todo cristiano debe hacerse cuando tiene un encuentro con Dios. Las dos preguntas que se hizo Pablo cuando se encontró Jesús camino a Damasco. ¿Quién eres, Señor? Y la segunda, ¿qué quieres que yo haga? El endemoniado gadareno no sabía nada de predicar el evangelio, pero cuando se quería ir con Jesús después de que fue liberado, le dijo Jesús, no vas a ir conmigo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El endemoniado, el que era endemoniado, había sido endemoniado, ahora estaba libre, se fue a 10 ciudades Decápolis, y según los estudiosos dicen que cuando Jesús dio del alimento a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, que calculado ahí deben ser unas 12,000 a 15,000 personas cuando multiplicó los panes y los peces. El que le había juntado a la gente, ¿sabe quién fue? El que había sido endemoniado, porque fue y predicó a las 10 ciudades las grandes cosas que el Señor había hecho con él. Amado, aquí hay potencial, mucho potencial para ganar esta ciudad para Cristo. Amén.